Como le informamos hace unos instantes, la calificadora Moody's indica que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredó una posición fiscal sólida y con un crecimiento económico constante. Sin embargo, este espacio fiscal es limitado y se prevé que acabará en 2019. Para hablar del tema, nos acompaña Isaid Mera Baudebarrientos y Gonzalo Soto. ¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa central. Buenas tardes. Hola. Pues bien, ¿cómo ven este análisis que hace Moody's sobre esta aparente y holgada situación en la que se encuentran las finanzas de nuestro país y que no durarán mucho, dicen ellos? Yo creo que en principio hay una parte de razón, pero en segundo me parece que la manera en lo que lo dicen nos hacen pensar que nuestra posición fiscal y económica de este país llamado Suiza está en riesgo. Entonces creo que sí de pronto hacen creer que, parecen decir que estamos en o que el gobierno anterior dejó este país en una posición muy buena y que ahora estamos en riesgo. Me parece que no es así. Hemos hablado aquí de, por ejemplo, temas como la deuda, como el tema de las reformas que no están dando el impulso necesario a la economía y varios factores que en realidad no están bien. Por lo tanto, yo no comparto esta idea de que el colchón o estas sólidas bases están en riesgo. Yo no comparto esa opinión. Pero es que, a ver, una cosa es querer ver en México Suiza, ¿verdad? Y otra cosa es ver lo que está viendo la calificadora. ¿Tenemos una deuda que lleva una tendencia decreciente? Sí. O sea, sigue siendo alta, sigue siendo mucho mayor a lo que estaba hace 6 años cuando Enrique Peña Nieto, ahora expresidente, tomó el poder. No, la deuda creció en el sexenio. Sí, por eso. O sea, creció en ese sentido pero ahorita va en una tendencia decreciente por lo menos desde hace año y medio, 2 años. Sí, correcto. Entonces eso es lo que ve la calificadora. ¿Qué otra cosa ve? Que los ingresos siguen siendo todavía mayores al gasto público. Por lo tanto, ya no estamos incurriendo, el gobierno no ha incurrido en un déficit primario en los últimos 2 años, lo cual también es importante. Esas son las cosas que ve Moody's y que ante la expectativa de lo que pueda pasar en el gasto público con un proyecto de gobierno que mencionábamos ayer es bastante caro y no existen fuentes alternativas de ingresos, esa es una fuente de preocupación, al igual que la incertidumbre política que genera todavía algunas decisiones que están todavía en el aire, ¿no? Que vaya a manejar. Yo no veo que Moody's, como dice Cisa, vea en México a Suiza. Yo creo que más bien ve una economía que todavía crece, pese a los múltiples retos que enfrenta, y con una posición mucho más sólida fiscalmente hablando de lo que había hace 3 o 4 años. Me refiero un poco a lo de Suiza por este tema de solidez. De pronto, decía, tiene razón en algunos puntos, pero yo decía que la manera de plantearlos de pronto sí hace pensar que están en una posición muy buena y que está en riesgo esta posición muy buena, y yo no comparto que estemos en una posición muy buena. A ver, cuando tenemos países emergentes, perdón Barry, cuando tenemos países emergentes que están incurriendo en déficits importantes, cuando tenemos tasas de desempleo elevadas en algunos de los países desarrollados y con tasas de crecimiento tan aletargadas como lo hemos visto en los últimos años, yo no criticaría tanto que dijeran una posición sólida, dado el gran panorama. Quizá eso es lo que les hace falta decir. Si comparado con el resto, que es un verdadero desbarajuste, puede ser. Ahora sí, Barry, perdóname. Vuelvo a hablar. Ilústranos. Está buena la discusión. Aquí todas las dudas se van a despejar hasta dentro de 11 días, o sea, cuando presente el paquete económico, y Hacienda no va a mandar un paquete económico muy diferente a lo que ya prometió el presidente, ¿no? El sábado. Aquí la duda más bien es sobre si este paquete económico se va a poder cumplir todas estas metas, ¿no? Este objetivo del superávit primario del 1% para el próximo año que se ha planteado ya la nueva administración, se pueda cumplir. Creo que sí está en posición la nueva administración de cumplir, no con todo, por supuesto, ¿no? Sobre todo los programas sociales, pero sí en algunos casos, y para tratar de evitar este escenario que estamos viendo en pantalla, ¿no? De que ya la gran mayoría de los analistas están recortando sus previsiones de crecimiento, están viendo un rango de 1.4 a 1.9% para el próximo año, ¿no? Pero también vamos a recordar un poco lo que ha sucedido en el primer año de anteriores sexenios. El primer año de Enrique Peña Nieto se creció a un ritmo de 1.4%, que sí sería similar al que se espera, ¿no? Para el próximo año
ya con esta nueva administración. En el 2007 se creció 2.3% y en el 2001 la economía cayó 0.4%. Es decir, ninguna administración está inmune, en este caso, de los vaivenes internacionales. Estamos muy supeditados a lo que haga Estados Unidos, haga y deshaga Estados Unidos. Si está viendo ahorita Estados Unidos la guerra comercial o también primero los primeros tambores de recesión económica en el horizonte, y por eso ya la Reserva Federal dijo, señores, ya vamos a parar un poco el ritmo de alza en tasas y prepararnos para este escenario negativo. Ahora, dentro de estas perspectivas que realiza Moody's, etcétera, ¿creen que le pueda meter alguna presión en este momento, a 10 días de presentar el presupuesto, a este presupuesto? Es decir, estamos viendo que el gobierno, el presidente López Obrador, ya empieza a escuchar a los mercados. Prueba de ello es la recompra de los bonos. Claro, ¿creen que le pueda meter alguna presión a la estructuración de este tan ansiado ya presupuesto? Yo no creo. Yo creo que la respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque al final del día, el que una calificadora a unos días, a 11 días de que presentes el presupuesto, lance este mensaje o tenga esta visión un tanto pesimista de lo que pueda ocurrir en el próximo año con el siguiente gobierno, sí te hace prestar mucha atención o mucha más atención a muchos de los rubros de gasto y de ingreso que vas a presentar en el presupuesto en el paquete económico 2019. Y digo sí porque al final yo creo que sí debería importarle también de alguna manera al próximo gobierno qué es lo que está ocurriendo en la calificación crediticia, ya que no es cosa menor lo que se está pagando ahorita por intereses de la deuda, con la contratación de la deuda, el tema de los bonos. Vaya, el juego financiero del siguiente gobierno no le conviene tener costos más elevados con una reducción en la calificación o con una perspectiva negativa por mucho más tiempo. Por ello creo que sí hace ruido, sí hace eco en lo que podría presentar. Yo creo que no, porque en realidad me parece que el nuevo gobierno ha estado bajo una presión desde que obtuvo el triunfo electoral, en el que se ha insistido finanzas públicas que sean balanceadas, que sean sanas finanzas públicas, que se cumplan con las metas macroeconómicas, por ejemplo, el tema del déficit o del superávit. En fin, me parece que ha tenido una presión a lo largo de varios meses, por lo que creo que a 11 días, cuando yo supongo y quisiera pensar también que el presupuesto está en un 90-95% terminado, pues me parece que estos temas ya el gobierno los tiene dados por sentado. No veo al gobierno queriéndose aventar una bronca, aunque bueno, uno no sabe con este gobierno de pronto, pero ya tienen el tema de los bonos, que si bien es un tema para evitar conflictos, sí ha generado un poco de incertidumbre de este tema. No los veo en 11 días aventando un tiro, por ejemplo, de que digan no cuadran las cuentas, o de pronto es, oye, pues ese superávit de 1% primario, pues ya no fue de 1, sino fue de 0.5, ¿no? Por decir. Es decir, yo creo que las metas del presupuesto las tiene muy claras y las tendrán que cumplir más allá de lo que se diga hoy, insisto, por la presión que se ha tenido. Y lo que dice Gonzalo de la calificación, pues sí me parece que es un tema sumamente relevante. Creo que en particular este gobierno, y ahí sí creo que puede ser un poco hasta de injusticia, está entrando con un poco de desconfianza o con mucha desconfianza, con una credibilidad baja de las calificadoras, de analistas, y creo que si a otras economías, a otros gobiernos, se le dio el beneficio de la duda, lo decía Baude, el año 2013, primero de Peña Nieto, se creció 1.4%, que fue el peor año de crecimiento, si no mal recuerdo, de ese gobierno, y fue el gobierno que empezó con un pacto por México que apuntaba a reformas que impulsarían el crecimiento económico, del Mexican Moment, y entonces creo que sí, con este gobierno se está haciendo un poco injusto en la visión, o muy pesimista, mejor dicho, en la visión o pronósticos que se tienen de él. Sí, va a ser muy coincido en parte con lo que comentes ahí, en el sentido de que ya 11 días ya es muy poco que le puedas mover al presupuesto, ya casi todo ya está planteado, ¿no? De hecho, el mismo Moody's dice que el daño ya está hecho entre los inversionistas. Con lo del aeropuerto. Lo del aeropuerto, ¿no? Y también este colchón fiscal, yo lo pondría en duda, ¿no? Sobre todo viendo el servicio de la deuda. O sea, el presidente mencionó el sábado, hoy el servicio de la deuda nos va a costar 800,000 millones de pesos. Estamos hablando de que cada día del próximo año estaremos pagando más o menos 2,100 millones de pesos por este gran colchón.
que teníamos, este supuesto colchón, que yo la verdad no lo veo, ¿no? Sobre todo considerando el ascenso que hubo en la deuda hasta casi alcanzar 50% del PIB hasta el 2016, que después ya empezó a bajar. Pero es que ahí depende con quién te compares, o sea, con qué te compares. A ver, si te comparas pero efectivamente... México con México, comparando México con México. No me refiero a país, me refiero, por ejemplo, a periodos. O sea, si te comparas, México en este mes, México 2018 contra México 2012, pues sí, la situación es muy mala. Si te comparas México 2018 versus México 2015, 2014, cuando se llegó al pico más alto de la deuda, que incluso un trimestre llegó exactamente casi 52% en un trimestre en esos años, pues claro que no ves un colchón fiscal, pero o sea, si te comparas con 2012, pero si te comparas contra este año que mencionábamos, yo creo que eso es lo que la calificadora ve en este momento, yo pregunto, hacia adelante. venimos de un gobierno donde la deuda tuvo una ruta ascendente hasta llegar a esos niveles realmente alarmantes. Incluso las mismas calificadoras cambiaron sus perspectivas. Ese fue el gran problema que tuvo. Por el tema de la deuda, que incluso se marcó como uno de los factores internos que estaban haciendo que la moneda, que el peso mexicano se depreciara. Venimos de un gobierno que prometió reformas en un principio que al final no se cumplieron las metas. Y entonces yo ahí coincido con Bauder, no veo ese momento, esas finanzas sanas y estables y sólidas. No son bollantes, pero tampoco estamos en no lo dejamos en alfileres, como dijeron alguna vez en este país, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que no están en alfileres. Pero tampoco veo una solidez. No está bollante tampoco. Pero a ver, para el tamaño de proyecto que trae el presidente López Obrador, este colchón, ¿es colchón, colchoncito, colchoneta, sábana? ¿Qué es? Híjole, ¿cómo le llaman? Piso de piedra. Sí. No, es ¿Un catre? Un catrecito. Es un catrecito. Okay. Para el tamaño del proyecto parece un catrecito. Yo creo que colchoneta, sí. Yo insisto, no lo veo tan mal. No están en alfileres, como alguna vez, insisto, se dijo en este país cuando fue el cambio de Salinas a Cedillo. Pero tampoco veo una cama... No es una king size. No es una king size. De las que había en Los Pinos, ya no veo de ese tipo de camas. Deja tú Los Pinos, en el avión presidencial. En el avión presidencial. Sí, lo que está alertando la calificadora en realidad es de la credibilidad política, que hoy por hoy pues sí está en un nivel muy bajo, ¿no? O sea, este sexenio parte de un nivel muy bajo por lo que hizo desde octubre y también que sea un poco más sensible. Quizás ya ahorita en el paquete económico 2019 ya no haya gran cosa que mover, pero para el 2020 pues que empiece de una vez a empezar a revisar algunos programas que se les asignó presupuesto, pero que podrían ser recortados. Y considerando también, por ejemplo, en el caso del remanente de operación, que para el próximo año no va a haber nada. El remanente de operación, hoy por hoy el precio del petróleo está por arriba de lo que se pactó. Y pues, señores, ahí no va a haber recursos de los cuales se alimentó el gobierno pasado y también le sirvió para reducir este ritmo de deuda. Ahora, yo les pregunto algo que me llama la atención. Hablan de una baja credibilidad política, lo dice una calificadora. ¿Las calificadoras estarán en momentos de hablar de credibilidad? No sé, les pregunto. Claro. Vamos tenemos un minuto para conclusiones. Conclusiones. El daño ya está hecho, será muy difícil recuperar la confianza de los inversionistas, dice Jaime Reuschep de Moody's. Insisto, me parece que esta es una fotografía de ese pesimismo que yo no comparto hacia el nuevo gobierno. Sí, tomemos el caso de Brasil. Hace un año el país estaba por los suelos en credibilidad. De repente llega Bolsonaro, lo eligen y sin mover prácticamente un dedo, ¡oh, maravilla! Brasil es el mejor país del mundo. Brasil no ha hecho nada, no ha hecho reformas. A lo que voy es de que sí se puede recuperar la confianza siempre y cuando tú mantengas la disciplina. Y lo vamos a ver, insisto, dentro de 11 días. Yo no sé si al siguiente gobierno esa sea una prioridad, recuperar la confianza, por ejemplo, de calificadoras. Si no les creemos a ellos, difícilmente podemos creerle. En el mundo financiero, pues así es. Ellos son quienes marcan ahorita las pautas, nos guste o no, y creo que el mensaje que mandan, más allá de pesimismo, yo lo veo muy escéptico. Y creo que hace mucho eco de la gran mayoría de los inversionistas, digamos, del gran mundo financiero hacia el nuevo gobierno. Muy bien, que no quiere decir que tengan la razón. Muy bien, pues así opinan los editores del Financiero. Vamos a hacer una pausa y regresamos al análisis de la mesa central. No le cambie.